El capitán Jake Morrison estaba sentado en su silla de mando en el US Liberty observando las estrellas pasar a través de la pantalla principal. La nave estaba en patrulla de rutina cerca de la puerta de Andrómeda, una de las principales rutas comerciales entre el espacio humano y el resto de la galaxia. Se suponía que sería una misión aburrida, del tipo que hacía que los oficiales jóvenes se quejaran de perder el tiempo. Jake llevaba 20 años en el espacio y sabía que aburrirse a menudo era mejor que emocionar. Emocionarse solía significar que alguien te estaba disparando. «Capitán, estoy captando una transmisión cifrada», dijo la teniente Lisa Barnes desde su posición en la consola de comunicaciones. Era joven, quizá de 25 años, con ojos brillantes que aún no habían visto lo suficiente como para volverla cínica como el resto de la tripulación. «¿Fuente?». Jake preguntó no muy interesado. Captaban docenas de transmisiones cada día de naves mercantes, naves del Consejo y colonos llamando a casa a larga distancia. «Señor, parece que viene de la estación del cuartel general del Consejo en el centro galáctico». Lisa frunció el ceño a su pantalla. «El cifrado es muy pesado, capitán. Este no es tráfico civil estándar». Eso llamó la atención de Jake. El Consejo Galáctico no solía enviar mensajes cifrados tan lejos en territorio humano. ¿Puedes descifrarlo? «Creo que sí. Señor, dame unos minutos». Jake observó cómo los dedos de Lisa volaban sobre su consola. Era la mejor oficial de comunicaciones con la que había trabajado. Capaz de descifrar códigos que dejaban perplejos a computadoras que le doblaban la edad. Era una de las razones por las que la había solicitado para su tripulación. El puente estaba en silencio excepto por el bajo zumbido de los motores de la nave y el suave pitido de varios sistemas. La US Liberty no era la nave más grande de la flota humana, pero era rápida y estaba bien armada, justo el tipo de nave necesaria para patrullar los sectores exteriores. «Entendido, capitán», Lisa dijo, tras 10 minutos de intensa concentración, dirigiéndolo a su pantalla personal. «Y señor, ¿querrá leer esto?». Jake bajó la vista hacia la pantalla integrada de su silla de mando y sintió que se le helaba la sangre. El encabezado del mensaje decía: «Nivel de clasificación 9. Solo para los ojos del Consejo. Resolución 2847. Eliminación sistemática de la especie 7742 del territorio galáctico. Especie 7742, designación del Consejo para la Humanidad». Las manos de Jake temblaron ligeramente al leer el documento. Era un resumen de una votación realizada hacía 3 meses en la Cámara del Consejo. La resolución se había aprobado por un margen abrumador, 847 votos a favor, solo 3 en contra. Los representantes veganos y del siglo Altarian habían sido los únicos en votar en contra. El documento describía un plan detallado para aislar las colonias humanas, cortar las rutas comerciales y, eventualmente, reubicar o eliminar por completo a la población humana. La razón dada fue la agresiva expansión de la humanidad y las impredecibles innovaciones militares que representaban una amenaza para la estabilidad galáctica. Jake leyó la cronología con creciente horror. La fase 1 ya había comenzado. Embargos comerciales disfrazados de disputas comerciales rutinarias. La fase 2 implicaría cortar las rutas hiperespaciales al espacio humano. La fase 3 se enumeraba simplemente como la implementación de la solución final. «Jesús», susurró Jake usando una antigua maldición terrestre que aún pesaba entre los humanos en el espacio. «Señor», dijo Lisa con expresión preocupada. «¿Está todo bien?». Jake transfirió rápidamente el documento a un núcleo de datos cifrado y lo bloqueó con sus códigos personales. «Lisa, te necesito. Para enviar una transmisión de emergencia. Al comando de la Tierra. Cifrado máximo. Incluya este documento». «Sí, señor». «¿Qué hay de la patrulla?». «La patrulla ha terminado», dijo Jake con gravedad. «Ponga rumbo a la Tierra. Inmediatamente. Velocidad máxima». «¿Debo registrar nuestra razón para interrumpir la patrulla?». Jake pensó por un momento. Si el Consejo estaba monitoreando las comunicaciones humanas, no podían arriesgarse a revelar lo que habían descubierto. Problemas mecánicos de Logz que requerían un regreso inmediato a puerto. Mientras el US Liberty cambiaba de rumbo hacia la Tierra, Jake miró las estrellas y se preguntó cuántas de ellas pertenecían a especies que querían a la humanidad muerta. La pacífica galaxia a la que se unieron hace 50 años. Había sido una mentira. A puerta cerrada, el Consejo había estado planeando su extinción, pero habían cometido un error crítico. Habían subestimado hasta dónde llegarían los humanos para sobrevivir. Jake sonrió con gravedad mientras observaba pasar las estrellas. El Consejo estaba a punto de aprender qué sucedía cuando se amenazaba a la raza humana.
Estaban a punto de encontrarse con la cualidad más peligrosa de la humanidad, la negativa a irse. Silenciosamente en la noche. La almirante Patricia Coles presidía la larga mesa en la tierra. Centro de Comando de Defensa, mirando fijamente la pantalla holográfica que mostraba el documento interceptado del Consejo alrededor de la mesa, estaban sentadas las personas más poderosas del espacio humano, comandantes militares, representantes de colonias y funcionarios del gobierno. El ambiente en la sala era más oscuro que un agujero negro. Así que quieren que nos vayamos, dijo el presidente Richard Hayes, su voz tranquila, pero sus manos apretadas en puños. No solo empujados o contenidos, completamente borrados. Eso es lo que dice el documento, señor, respondió el almirante Cole. Era una mujer alta con cabello gris y ojos que habían visto demasiados. Mis batallas hace 3 meses, mientras negociábamos acuerdos comerciales y programas de intercambio, votaban sobre cómo eliminarnos. La DRA. Ellen Murphy, jefa de estudios sociobiológicos, se aclaró la garganta. Almirante, esto podría explicar algunas cosas que he estado investigando durante el último año. Varias corporaciones alienígenas han estado muy interesadas en mapas detallados de nuestros mundos coloniales. Los llamaban estudios comerciales, pero las preguntas eran extrañas. Querían saber sobre nuestros sistemas de defensa, centros de población, instalaciones de producción de alimentos. ¿Crees que estaban recopilando inteligencia?, preguntó el coronel Frank Davis de la Corporación de Defensa de Marte. Ahora estoy seguro, dijo la doctora Murphy, sacando sus propios datos en la pantalla. Miren estos contratos. Todos y cada uno provenían de especies miembros del Consejo. Estaban planeando esto mucho antes de votar. El embajador Carl Phillips, el representante humano ante el Consejo Galáctico, parecía enfermo. Estuve en reuniones con estas personas, sonreí, estreché las manos, discutí intercambios culturales y estaban planeando genocidio. No todos, le recordó el almirante Cole. 3 especies votaron en contra. Eso es algo con lo que podemos trabajar. 3 de cada 850, el presidente Hayes dijo con amargura algunas probabilidades. El almirante tocó el control y la pantalla cambió para mostrar informes de colonias humanas en toda la galaxia. Los marcadores rojos indicaban problemas, disputas comerciales, fallas técnicas y aumento de las patrullas de seguridad de las fuerzas del Consejo. Ya ha comenzado, dijo. Nueva Atlanta informa que los comerciantes marineros han dejado de entregar suministros médicos. Afirman que es un problema de envío. Nueva Texas dice que su red de comunicación hiperespacial ha estado experimentando misteriosas fallas y 3 colonias del borde exterior han informado de un aumento de las patrullas de mantenimiento de la paz del Consejo en su espacio. La teniente comandante Sarah Mitchell, de inteligencia de la flota, habló. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado una concentración militar inusual a lo largo de las fronteras del territorio del Consejo. Las naves se están moviendo a una posición que podría cortar nuestras principales rutas comerciales en cuestión de semanas. El presidente Hayes se puso de pie. Tomó su decisión. Autorizo la movilización inmediata de la flota colonial. Se llama a todas las reservas al servicio activo. Almirante Cole, ¿cuánto tiempo antes de que podamos tener una fuerza defensiva en posición? 48 horas para la colonia interior, señor. 1 semana para el borde exterior. Pero, señor presidente, estamos hablando de, luchando contra toda la galaxia. Nuestra flota es buena, pero nos superan en número 1000 a 1. Entonces será mejor que nos aseguremos de no luchar solos, dijo el presidente. Se giró hacia el embajador Phillips Carl. Quiero que contactes con todas las especies no asesoras que puedas. Encuentra y contacta a esas 3 especies que votaron en contra de esta locura. Si tuvieron el coraje de ponerse de pie en la Cámara del Consejo, tal vez tengan el coraje de ayudarnos a luchar. La DRA. Murphy levantó la mano. Señor, hay algo más. He estado trabajando con algunos científicos alienígenas en proyectos de investigación. Buena gente que respeta los logros humanos. No todos en la galaxia creen que somos una amenaza. Contáctalos. El almirante Cole ordenó. Necesitamos todos los aliados que podamos conseguir. El presidente Hayes miró alrededor de la sala a los rostros de los líderes de la humanidad. El miedo estaba allí, sí, pero también la determinación. Los humanos habían luchado para salir de un mundo y cruzar la galaxia. No lo habían hecho rindiéndose cuando las cosas parecían imposibles. Damas y caballeros, dijo, nos enfrentamos a la extinción. Pero somos seres humanos. Hemos sobrevivido a eras de hielo, guerras,
plagas y al vacío del espacio mismo. No llegamos tan lejos para ser extinguidos por una votación del comité. La sala estalló en voces decididas mientras se daban órdenes y se hacían planes. En órbita sobre la Tierra, las naves comenzaron a encender sus motores. A través del espacio humano, las colonias recibieron mensajes codificados para prepararse para lo peor. La galaxia quería que la humanidad se fuera, pero la humanidad tenía otros planes. La lucha por la supervivencia estaba a punto de comenzar. Thrak se echó la capucha sobre su rostro escamoso mientras caminaba por el abarrotado mercado de la estación Riel. El contrabandista altariano había estado moviendo carga por canales secundarios durante 30 años. Pero esto era diferente. Esta vez no estaba contrabandeando bienes ni armas. Estaba contrabandeando personas. Humanos. Detrás de él, una familia de 5 humanos lo seguía nerviosamente, tratando de parecer viajeros normales. El padre llevaba una pequeña bolsa, mientras la madre sostenía a su hija menor. Una niña puede tener 6 años. 2 adolescentes los flanqueaban, sus ojos constantemente buscando peligro. «Quédate cerca», susurró Thrak en su destrozada nave inglesa humana esperando en el muelle 7. «La patrulla del Consejo acaba de pasar. Tenemos quizás 20 minutos». El padre, un granjero de la colonia de New Haven, asintió con gravedad. «Gracias por esto. Oímos lo que le pasó a la familia Williams en el menor de edad de Sarah». La expresión de Thrak se ensombreció. La familia Williams se había negado a abandonar su granja cuando llegaron las fuerzas del Consejo. Habían sido listados como reubicados por su propia seguridad, pero los refugiados que escaparon contaron una historia diferente. La colonia estaba vacía ahora, casas quemadas, campos envenenados. En el muelle 7, Verón esperaba junto a su pequeño carguero. El diplomático vegano era alto y de elegante con la característica piel bronceada y los grandes ojos de su especie, a diferencia de Thrak ella. Tenía todo que perder al ayudar a los humanos, su inmunidad diplomática era lo único que la protegía de las órdenes de arresto del Consejo. «Rápido», dijo en voz baja, «he preparado dormitorios en el barco de carga. Mi nave tiene autorización diplomática para salir de la estación sin inspección». Mientras la familia humana abordaba, Thrak notó movimiento en la plataforma de atraque. Seguridad del Consejo. 3 de ellos caminaban con determinación hacia su sección. «Tenemos compañía», murmuró Averani. Ella siguió su mirada y su rostro palideció. «Suban a bordo». Ahora, al otro lado de la galaxia, el coronel Ben Rodríguez se agazapó entre la maleza a las afueras del asentamiento humano de Nueva Sacramento. A través de sus binoculares, observó a las fuerzas de paz del Consejo estableciendo un perímetro alrededor de la ciudad. Sus intenciones eran claras por los vehículos de asalto pesados y los transportes de detención que esperaban detrás de la fuerza principal. «Cuenta con 30 vehículos hostiles», susurró la sargento Lisa Parker a través de su comunicador. Estaba posicionada en una colina con vistas al lado este de la ciudad. «Parece que están planeando un barrido completo». El equipo de Ben llevaba 2 semanas moviéndose de colonia en colonia, un paso por delante de las fuerzas del Consejo. Habían logrado evacuar 12 asentamientos hasta el momento, pero se les estaba acabando el tiempo. El Consejo avanzaba más rápido de lo esperado. «¿Alguna señal de los civiles?», preguntó. «Negativo, señor, el pueblo parece vacío, o salieron por su cuenta o Ben». Terminó el pensamiento en silencio, o ya se habían ido como los demás él. Había visto los campos de detención ocultos en sistemas remotos, el Consejo los llamaba centros de reubicación, pero los humanos dentro. Estaban trabajando como mano de obra forzada, extrayendo minerales raros o construyendo equipo militar. Su calma crepitó con un mensaje entrante. «Coronel Rodríguez, este es el comandante Steve Walsh en el US Carolina. Estamos en posición sobre la colonia, la flota del Consejo exige que nos retiremos y permitamos que su operación continúe». Ben sonrió sombríamente. El Carolina era una de las nuevas naves de ataque rápido diseñadas específicamente para luchar contra naves más grandes. Si alguien podía contener a una flota del Consejo, era Steve Walsh. «Dile al Consejo que se vayan al infierno». El comandante Ben respondió. «No nos iremos sin nuestra gente sobre el planeta». El espacio se iluminó con fuego de armas mientras el US Carolina se enfrentaba a 3 naves de guerra del Consejo. La nave humana era más pequeña pero más rápida, bailando entre las naves más grandes y golpeándolas con golpes precisos en tierra. El equipo de Ben entró en acción. Habían encontrado a los humanos escondidos en refugios subterráneos debajo de las familias del pueblo, personas mayores, niños y más de 300 civiles que se negaron a abandonar sus hogares.
Se informó que se acercaban naves de transporte. El cabo Mike Johnson venía de la zona de aterrizaje que habían asegurado en las afueras de la ciudad. Parece que la caballería está llegando mientras las fuerzas terrestres del Consejo se apresuraban hacia el sonido de los disparos. Naves humanas cayeron del cielo. Era una carrera contrarreloj. Carguen a los civiles y salgan antes de verse abrumados. La radio de Ben volvió a crepitar. La voz de Walsh era tensa pero decidida. Coronel, hemos recibido algunos impactos, pero seguimos volando. Las naves del Consejo están retrocediendo. Aparentemente, no esperaban que lucháramos con tanta fuerza. La evacuación procedió rápidamente. Las familias agarraron lo que pudieron cargar y corrieron hacia las naves. Los niños lloraron. Los padres miraron hacia atrás a las casas que habían construido con sus propias manos. Pero todos sabían la verdad. Mejor dejarlo todo atrás que desaparecer para siempre. Cuando el último transporte despegó, echó un último vistazo a New Sacramento. Había sido un hermoso pueblito con calles arboladas y jardines bien cuidados. Ahora se uniría a la creciente lista de lugares vacíos. Asentamientos humanos, pero la gente estaba a salvo, eso era lo que importaba el Consejo. Podía quitarle sus hogares, pero no podían quitarle su humanidad. No sin luchar. La noticia estalló exactamente a las 800 hora galáctica estándar en todas las principales cadenas de noticias. Quintar, el corresponsal de Vitlejuice, se paró frente a su cámara con lo que los humanos reconocerían como una ira apenas controlada en sus rasgos insectoides. Ciudadanos de la galaxia, comenzó su traductor, convirtiendo su discurso chasqueante a docenas de idiomas simultáneamente. Lo que están a punto de escuchar los impactará. Hasta la médula. Hace 3 meses, sus representantes electos votaron en secreto para eliminar una especie entera de nuestra galaxia. La grabación filtrada comenzó a reproducirse. La voz del presidente del Consejo, Borax, llenó las salas de estar. En 1000 mundos, los humanos se reproducen demasiado rápido y avanzan demasiado rápido. Su tecnología militar ya rivaliza con la nuestra. En 50 años podrían amenazar la autoridad del Consejo. Debemos actuar ahora mientras aún podamos. En el mundo industrial de Riel, los trabajadores de Prime Corani detuvieron sus máquinas para escuchar. En las ciudades de cristal de Vitlejuice 7 ciudadanos se reunieron alrededor de pantallas públicas. Incluso en las colonias mineras más profundas, la gente hizo una pausa en su trabajo para escuchar la verdad. La grabación continuó con otras voces que se unieron. La eliminación completa es la única opción, dijo el zapiriano. Representante, intentamos la contención con los terrilianos. Miren cómo funcionó. Los terrilianos contraatacaron, respondió el portavoz del Consejo. Los humanos también lo harán, pero esta vez estamos preparados. El aislamiento de la fase 1 ya ha comenzado. Quintar pausó la grabación y miró directamente a la cámara. Los terrilianos, una especie comerciante pacífica que fue reubicada por seguridad galáctica hace 200 años. Nos dijeron que decidieron irse, pero esta grabación sugiere algo mucho más oscuro. En el mundo de placer de Riza, turistas de docenas de especies observaron con horror cómo continuaba la transmisión. Una familia reicheliana permaneció sentada en silencio atónito mientras su hija adolescente preguntaba: «Mamá, ¿qué pasó con los terrilianos?». La madre no respondió. Ninguno de ellos respondió. En las grandes bibliotecas de Centuri, los eruditos principales se apresuraron a encontrar algún registro del pueblo terriliano. Lo que encontraron fue casi nada. Los registros oficiales decían que habían solicitado la reubicación para explorar galaxias distantes, pero no había registros de salida, ni registros de comunicación, ni rastros de a dónde habían ido. La grabación filtrada, reproducida en la opinión pública, será un problema, admitió el delegado de Andrómeda. Muchas especies tienen relaciones positivas con los humanos. Entonces no se lo decimos. El portavoz del Consejo, Borak, respondió simplemente: los humanos desaparecen gradualmente. Fallas mecánicas, errores de navegación, ataques piratas. La galaxia los olvidará en una generación. Los disturbios comenzaron en cuestión de horas. En Belelju 7, 10.000 ciudadanos rodearon la embajada del Consejo exigiendo respuestas. Las fuerzas de seguridad se negaron a dispersarlos cuando se dieron cuenta de que la mitad de los ríes eran sus propias familias. En Riel Prime, 3 reclutadores del Consejo que habían estado alistando a jóvenes para el servicio de defensa fueron expulsados del planeta por multitudes enfurecidas. Las oficinas de reclutamiento fueron incendiadas. Pero la respuesta más significativa provino de una fuente inesperada. La princesa Leeli de la familia real de Proximan, de solo 25 años y recién salida de la Academia Diplomática,
convocó una sesión de emergencia de jóvenes representantes de 40 especies diferentes. Somos el futuro de esta galaxia, declaró a los jóvenes reunidos, y no heredaré un universo construido sobre el genocidio. La grabación había revelado más que solo el voto en contra de la humanidad. A medida que las organizaciones de noticias investigaban más a fondo, encontraron referencias a otras expulsiones. El Pacífico Coletti fue eliminado hace 3 generaciones por terraformación agresiva. El colectivo Turriano fue aniquilado por un peligroso desarrollo tecnológico. En el mundo oceánico de Acuatica, las citas con forma de delfín celebraron reuniones de emergencia en sus ayuntamientos profundos. Su memoria ancestral era larga y los oradores ancianos comenzaron a recordar historias de otras especies que simplemente habían desaparecido de los registros galácticos. ¿Cuántas hizo clic en la banda de frecuencia del altavoz para su gente reunida? ¿Cuántas especies inocentes han borrado? La respuesta vino de los archivos de la memoria en Vigen Prime. La propia abuela de Berín, la guardiana de los registros históricos, publicó una lista que hizo llorar a la galaxia. 43 especies enumeradas como reubicadas o que se fueron voluntariamente en los últimos 1000 años. 43 civilizaciones, miles de millones de vidas, todas borradas por votos del Consejo tomados en cámaras secretas. La Alianza de Mundos Libres, un grupo de sistemas independientes que nunca se habían unido al Consejo, emitió una declaración conjunta. Por la presente, reconocemos el derecho humano a existir y defenderse. Cualquier especie que huya de la persecución del Consejo es bienvenida en nuestro espacio en la Tierra. El presidente Hayes recibió un mensaje que le hizo llorar. Era de Princesa Lial en persona. Tu gente salvó a la mía de la plaga hace 20 años. Ahora devolvemos el favor. Los jóvenes de la galaxia están con la humanidad. La galaxia estaba despertando a una terrible verdad. El consejo en el que habían confiado durante milenios se construyó sobre los huesos de civilizaciones asesinadas. Y ahora, por primera vez en la historia, una de sus víctimas previstas contraatacaba. El secreto había sido revelado. La galaxia quería respuestas. Y la humanidad pretendía dárselas. Le gustara o no al consejo. El mayor Kyle Johnson se movió silenciosamente por el conducto de ventilación de la estación del Consejo Alpha 7. Detrás de él, 5 de los mejores soldados humanos de las fuerzas especiales de la galaxia lo seguían como sombras. Su misión era simple en concepto, difícil en ejecución. Desactiva el sistema de comunicación principal de la estación y escapa antes de que nadie supiera que estaban allí. La sala de objetivos está a 50 metros más adelante, susurró la sargento Amy Parker a través del comunicador. Estaba monitoreando su aproximación desde la nave de mantenimiento del Consejo robada que usaron para llegar a la estación. No había guardias en el pasillo, pero eso está a punto de cambiar. Kyle levantó el puño indicando al equipo que se detuviera. A través de la nivelación de abajo. Podía ver a 2 oficiales de seguridad del Consejo caminando por su ruta de patrulla, altos centuriones de piel azul con armas de energía que podían quemar armaduras humanas como papel. Esperó a que pasaran, luego retiró con cuidado la nivelación y se dejó caer en el pasillo. Su equipo siguió sus movimientos de manera precisa y silenciosa. Meses de redadas en las instalaciones del Consejo les habían enseñado exactamente cómo operaba el enemigo. El centro de comunicaciones estaba protegido por cerraduras electrónicas que habrían dejado perplejos a la mayoría de los intrusos. Pero el cabo David Lee, el especialista tecnológico del equipo, llevaba años estudiando los sistemas del Consejo. Sus dedos bailaban sobre su dispositivo portátil mientras eludía la seguridad. «Estamos dentro», susurró David al abrirse la puerta. La habitación del otro lado estaba llena de enormes servidores informáticos que zumbaban con los datos de 1000 mundos. Esta estación procesaba el tráfico de comunicaciones de todo el sector, incluyendo órdenes para las flotas del Consejo que buscaban naves humanas. Mientras su equipo establecía la seguridad, Kyle plantó virus cuidadosamente diseñados por todo el sistema. No solo destrucción aleatoria, sino ataques quirúrgicos precisos que coordinarían al Consejo durante semanas a 300 años luz de distancia. El capitán Frank Miller se encontraba en el puente del US Freedom observando la pantalla táctica con sombría satisfacción. Alrededor de su nave, otras 12 naves humanas mantenían la formación mientras se acercaban a su objetivo, el centro de datos principal del Consejo en Nexus Prime. Todas las naves, reporten estar listas, dijo la comandante Janet Ross, su primer oficial. Los sistemas de sigilo están aguantando. Todavía no pueden vernos. Frank asintió. La nueva tecnología de camuflaje desarrollada por el Dr. Kevin Clark lo había cambiado todo.
Las naves humanas ahora podían atacar cualquier lugar del espacio del Consejo sin previo aviso. Era la única ventaja que tenían contra una cantidad abrumadora de personas. El ataque, ordenado por Frank, estalló en fuego de armas mientras la flota humana se descubría simultáneamente. Las naves del Consejo, que se apresuraban a responder, se vieron superadas en armamento y maniobrabilidad. Los humanos habían aprendido a pelear sucio, atacando rápido y desapareciendo antes de que llegaran los refuerzos. Equipos de abordaje, lejos, informó la teniente comandante Nancy Witte desde el hangar de Freedom. Tendrán 20 minutos antes de que lleguen los refuerzos del Consejo. Dentro del centro de datos, los marines humanos luchaban por los pasillos mientras los especialistas técnicos se apresuraban a descargar todo lo que podían encontrar: terabytes de documentos clasificados del Consejo, registros de votaciones secretas, comunicaciones entre especies miembro y, lo más importante, evidencia de otras especies que habían sido eliminadas. De vuelta en la estación Alfa 7 del Consejo, el equipo de Kyle se preparaba para partir cuando las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. Su sabotaje había sido descubierto. Kyle, tienes 50 guardias dirigiéndose hacia ti, advirtió Amy desde órbita, más 2 escuadrones de tropas de asalto pesado, hora de ir. El equipo se abrió paso a través de pasillos llenos de humo y luces de emergencia intermitentes. Las fuerzas de seguridad del Consejo habían sellado la base del hangar, obligando a los humanos a tomar una ruta alternativa a través de la sección industrial de la estación. El cabo le señaló hacia allí al llegar a una esclusa de aire de mantenimiento. Cápsula de escape de emergencia. Nos llevará a la nave de Amy. Mientras subían a la estrecha cápsula, Kyle pudo oír pasos pesados acercándose. Las fuerzas del Consejo se acercaban rápidamente. La cápsula se lanzó justo cuando los rayos de energía comenzaron a golpear la esclusa de aire detrás de ellos. Esto se está volviendo demasiado fácil. Kyle murmuró mientras la nave de Amy los recogía. No están aprendiendo lo suficientemente rápido. Tenía razón. A pesar de toda su tecnología y número, el Consejo nunca se había enfrentado a un enemigo como la humanidad. Estaban acostumbrados a librar batallas formales contra especies que seguían las mismas antiguas reglas de la guerra. Los humanos no seguían esas reglas. Atacaban desde las sombras, desaparecían en el espacio y atacaban de nuevo cuando nadie lo esperaba. Habían aprendido a convertir su menor número en una ventaja usando la velocidad y la sorpresa en lugar de la potencia bruta. En Nexus Prime, la incursión humana ya estaba. Las naves del Consejo llegaron y encontraron su centro de datos en llamas y naves humanas desapareciendo en el hiperespacio. Dentro de las ruinas humeantes, los investigadores encontrarían servidores vacíos y sistemas de seguridad destruidos. Pero no encontrarían los millones de documentos clasificados que ahora están en manos humanas, documentos que expondrían cada oscuro secreto que el Consejo había ocultado durante 1000 años. El Dr. Kevin Clark sonrió mientras su equipo de científicos daba los toques finales a su última creación. El nuevo sistema de armadura haría a los soldados humanos casi invisibles a los sensores del Consejo, al tiempo que triplicaría su efectividad en combate. El Consejo quería una guerra. La estaban consiguiendo. Pero no sería el tipo de guerra que esperaban. Sería la guerra de la humanidad, librada en los términos de la humanidad, y la humanidad apenas estaba comenzando. La enorme nave de guerra draconiana Starfire descendió a través de la atmósfera terrestre como una montaña en movimiento en la plataforma de observación de la Estación Espacial Humana Mercury 1. El embajador Carl Phillips observó con asombro cómo la nave se posaba en la plataforma de aterrizaje que se había expandido apresuradamente para acomodar su enorme tamaño. Nunca pensé que vería el día, murmuró al almirante Patricia Cole, que estaba a su lado. Dragones que vienen a la Tierra para ayudar a la humanidad. El Imperio Draconiano había sido el mayor rival del Consejo durante siglos. A diferencia del enfoque burocrático del Consejo, los draconianos creían en la fuerza, el honor y la acción directa. Su embajador, un ser enorme llamado Piaxis el Audaz, bajó por la rampa de la nave con pasos que hicieron temblarla. Humanos terrestres. Pirexis habló a través de su traductor, su voz como un trueno distante. Luchas bien para ser seres tan pequeños. El Consejo te teme, y todo lo que el Consejo teme tiene nuestro respeto. El almirante Cole dio un paso al frente. La parte superior de su cabeza apenas alcanzaba el pecho del dragón, pero no mostró miedo. Embajador Piraxis, nos honra su presencia, pero tenemos que preguntar por qué ahora. ¿Por qué nos ayuda? Piraxis bajó su gran cabeza para mirarla directamente. Sus ojos, grandes como platos, contenían sabiduría ancestral. Porque el Consejo ha olvidado lo que realmente significa la fuerza. Se esconden en las sombras, atacando a los débiles cuando creen que nadie los mira.
Este no es el comportamiento de los guerreros. Este es el comportamiento de los cobardes. Mientras tanto, a mitad de camino de la galaxia, la doctora Amy Patterson trabajaba frenéticamente en su laboratorio oculto en el planeta Vega Prime. Ella no era humana. Era vegana, una de las especies que había votado en contra de la resolución para eliminar a la humanidad. Durante meses, había estado compartiendo en secreto su investigación con científicos humanos, ayudándolos a desarrollar nuevas tecnologías. Los patrones de resonancia cuántica son perfectos, le dijo al Dr. Kevin Clark a través de su enlace de comunicación encriptado. Sus naves ahora serán completamente invisibles para los sensores del Consejo. No solo difíciles de detectar, completamente invisibles. Kevin sonrió al otro lado de la transmisión. Amy, eres una genio. Con esta tecnología podemos atacar sus instalaciones sin que nos vean venir. Solo prométeme una cosa. Amy dijo en voz baja, cuando esto termine, cuando hayas ganado, recuerda que no todas las especies del Consejo apoyaron esto. Algunos de nosotros luchamos por ti desde el principio. La evidencia se acumulaba en toda la Tierra. Los analistas humanos trabajaron día y noche revisando la enorme cantidad de datos de los archivos del Consejo. Lo que encontraron fue horrible. Jesucristo, susurró la DRA. Ellen Murphy mientras revisaba otro archivo. Llamó al almirante Cole de inmediato. Almirante, necesita ver esto. Encontramos registros de lo que le sucedió a algunas de las especies reubicadas. Cuando Cole llegó al centro de análisis, la doctora Murphy le mostró imágenes que hicieron palidecer al duro oficial militar. Los terrilianos no fueron reubicados. Fueron trasladados a campos de trabajo. Trabajo forzado, extracción de elementos raros en mundos muertos. La mayoría murió en 10 años. Y los demás, experimentos médicos. El Consejo ha estado utilizando especies eliminadas como sujetos de prueba para armas biológicas, modificación genética e incluso intentando transferir la consciencia a máquinas. Han estado construyendo su tecnología sobre el sufrimiento de personas inocentes durante siglos. La mandíbula del almirante Cole se tensó. ¿Cuántos supervivientes? Esa es la cuestión, almirante. Creemos que podría haber supervivientes de varias especies. Campamentos ocultos, grupos de resistencia subterráneos, personas que escaparon si pudiéramos encontrarlos. Por toda la galaxia comenzaron las operaciones de rescate. Equipos de fuerzas especiales humanas que trabajaban con naves draconianas y alienígenas compasivos comenzaron a atacar los campos de prisioneros ocultos. Lo que encontraron confirmó sus peores temores. El almirante Tony García lideró la primera gran operación de rescate, liberando un campamento en la luna muerta de Kepler. 442 bits. Dentro del complejo subterráneo encontraron 300 supervivientes de 4 especies diferentes que se suponía estaban extintas. ¡Dios mío! García respiró hondo al ver las condiciones. Seres que una vez vivieron en mundos hermosos ahora estaban confinados en pequeñas celdas. Su único propósito era servir a los experimentos del Consejo. Una anciana terriliana se le acercó con piernas temblorosas. A través de un traductor, dijo, «Eres humano. Oímos que tu gente estaba luchando contra el Consejo. Esperábamos, pero no nos atrevimos a creer que llegaría el rescate». García se arrodilló junto a ella con los ojos húmedos. «Señora, ahora está a salvo. Todos ustedes, vamos a sacarlos de aquí y llevarlos a un lugar seguro». Los seres rescatados fueron llevados a instalaciones secretas y al espacio de la Alianza de Mundos Libres donde pudieron recuperarse y contar sus historias. Cada testimonio se sumó a la creciente evidencia de los crímenes del Consejo. De vuelta en la Tierra, la alianza entre los humanos y sus nuevos amigos se fortalecía cada día. El Imperio Draconiano proporcionó naves de guerra pesadas y guerreros experimentados. La Alianza de Mundos Libres ofreció refugio y recursos. Incluso especies individuales del Consejo comenzaron a ayudar en secreto proporcionando inteligencia y suministros. La princesa Lirali de Próxima llegó a la Tierra con una delegación de jóvenes líderes de 30 especies diferentes. «Estamos formando una nueva alianza», anunció. Una basada en la igualdad y el respeto, no en el miedo y la opresión. A medida que las naves de rescate regresaban con más sobrevivientes, la humanidad se dio cuenta de que ya no solo luchaban por su propia supervivencia. Luchaban para salvar a todas las especies a las que el Consejo había perjudicado. Para construir una galaxia donde nadie volviera a votar en secreto para eliminar a otro pueblo. El Consejo había cometido un error crucial. Pensaron que el miedo mantendría a todos a raya. En cambio,
unieron a sus enemigos en una poderosa esperanza. Las grandes cámaras del Consejo nunca habían visto nada igual. Miles de manifestantes de docenas de especies diferentes llenaron la vasta plaza frente al ANC. Edificio IENT. Sus cánticos en 100 idiomas transmitían el mismo mensaje: justicia para las especies extintas. Dentro del Consejo de Cámaras, el portavoz Borak intentaba mantener el orden mientras los representantes de las especies miembros se gritaban entre sí por toda la sala. La mitad de los asientos estaban vacíos. Esas especies ya se habían retirado del Consejo en protesta. Orden, orden. La voz del vórtice resonó por los altavoces, pero ya nadie escuchaba. El delegado regeliano se puso de pie. Su habitual calma, su comportamiento, fue reemplazado por una ira descarada. ¿Cómo puede haber orden cuando acabamos de enterarnos de que nuestro gobierno ha estado cometiendo genocidio durante 1000 años? En el suelo de las cámaras, pantallas holográficas mostraban imagen tras imagen de los prisioneros rescatados, los terillanos, los cati, seres de especies que todos creían extintas, todos testificando sobre los campos, los experimentos, el horror que habían soportado. Afuera, el capitán Jake Morrison estaba con la almirante Patricia Cole en la cubierta de mando del US Independence, la nave de guerra más nueva y poderosa de la humanidad. A su alrededor, la flota combinada de humanos aliados se extendía por el espacio. Cientos de naves de docenas de especies, todas unidas. En propósito solicitan permiso para aterrizar, reportó la teniente Lisa Barnes ahora. Ascendido a comandante y sirviendo como jefe de comunicaciones de la flota, la seguridad del Consejo se retira. Los trabajadores del muelle son de especies que votaron en contra de la resolución. Nos dan la bienvenida. La almirante Cole sonrió sombríamente. Envía el mensaje. La almirante Patricia Cole, al mando de la flota de liberación de la Alianza Galáctica, solicita permiso para atracar con el propósito de entregar evidencia de crímenes de guerra. La respuesta llegó inmediatamente. Permiso concedido. La bahía del Almirante 12 está despejada para su llegada. Mientras la lanzadera humana descendía en la bahía de atraque principal de la estación del Consejo, multitudes de trabajadores alienígenas vitorearon y saludaron. Estas eran las personas que mantenían la estación funcionando, frijoles de especies de clase trabajadora que no tenían voz en la política del Consejo, pero siempre habían sabido que algo andaba mal. La almirante Cole salió de la lanzadera vistiendo su uniforme de gala, seguida por un equipo de abogados humanos y alienígenas llevando casos llenos de evidencia, pero no estaba sola. Detrás de ella caminaban antiguos prisioneros de los campos liberados, sobrevivientes de especies que el Consejo había intentado borrar. La anciana terriliana que García había rescatado caminaba despacio pero con dignidad. A su lado, una joven ingeniera Colit que había escapado del campo de trabajo hacía 20 años. Representantes de las 43 especies eliminadas, prueba de que el genocidio del Consejo había fracasado. Dentro de la cámara, el ruido cesó cuando entraron. La almirante Cole caminó por el pasillo central, sus pasos resonaban en el repentino silencio. Se detuvo justo frente a la plataforma elevada del portavoz Borak. Presidente del Consejo, dijo, su voz se oyó claramente por la cámara. Soy la almirante Patricia Cole, de la flota Colonial Humana Unida. Vengo ante usted con pruebas de los crímenes contra la vida sensible cometidos por este organismo durante el último milenio. Vórtice. Su rostro palideció. Almirante, esta cámara no reconoce. Esta cámara reconocerá. Estos. Cole interrumpió sosteniendo un cristal de datos. Registros completos de cada voto secreto. Cada orden de eliminación. Cada encubrimiento. Testimonio de los supervivientes de sus campos. Evidencia visual de los horrores infligidos a seres inocentes. Ella hizo un gesto y la pantalla principal de la cámara se activó. Imágenes llenaron el aire. Los campos de trabajo. Los laboratorios de experimentos. Documentos que mostraban la eliminación sistemática de especies tras especies. Pero el momento más poderoso llegó cuando los propios supervivientes comenzaron a hablar. La anciana Terriliana dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero estaba decidida. Mi nombre es Terara. Mi gente eran traidores pacíficos. Nunca amenazamos a nadie. Cuando llegaron las naves del Consejo, nos dijeron que nos reubicarían por nuestra propia seguridad. Mintieron. Nos hicieron trabajar hasta la muerte extrayendo cristales de veneno en un mundo muerto. De mi familia de 12, solo quedo yo. Uno por uno, los supervivientes testificaron. La cámara quedó en completo silencio excepto por sus voces. Algunos representantes del Consejo lloraron abiertamente.
Otros miraron conmocionados la evidencia de lo que su gobierno había hecho. El almirante Cole dio un paso al frente. De nuevo, la especie humana exige justicia. No solo para nosotros, sino para todas las especies a las que este Consejo ha perjudicado. Exigimos la disolución inmediata de este organismo corrupto y el establecimiento de un nuevo gobierno galáctico basado en la igualdad y la representación para todos. El portavoz Borak intentó responder, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido de aprobación de las galerías de la Cámara. Representantes de docenas de especies estaban de pie aplaudiendo, exigiendo un cambio. Además, Cole continuó: cualquier miembro de la especie que continúe apoyando a esta organización criminal será considerado enemigo de la vida libre y sensible en todas partes. Ustedes se han buscado esto con sus propias acciones. La Cámara estalló en caos. Algunos delegados salieron furiosos en protesta. Otros se apresuraron a denunciar a los líderes del Consejo. En las pantallas de visualización llegaron informes de disturbios en los mundos sede del Consejo de Militares. Unidades y rechazando órdenes. De sistemas estelares enteros declarando su independencia. Mientras Cole y su equipo se preparaban para partir, ella entregó un mensaje final. Este consejo ascendió al poder a través del miedo y el asesinato. Caerá. Porque el coraje y la verdad son más fuertes que la tiranía. La galaxia no olvidará lo que se hizo aquí y no perdonará. Caminando de regreso a su lanzadera entre multitudes de trabajadores que vitoreaban, la almirante Cole sintió el peso de la historia. Este fue el momento en que todo cambió. La vieja galaxia estaba muriendo y una nueva estaba a punto de nacer. Detrás de ellos, las cámaras del Consejo ardían mientras multitudes furiosas asaltaban el edificio. 1000 años de opresión finalmente estaban llegando a su fin. 2 años después de que la verdad hubiera destrozado la galaxia, la almirante Patricia Cole se encontraba en las relucientes nuevas cámaras de la Federación Galáctica en el mundo neutral de la Estación Armonía. En lugar de la fría, imponente arquitectura de las antiguas cámaras del Consejo, este espacio fue diseñado con curvas fluidas y luz natural, dando la bienvenida a todas las especies por igual. La 41ª propuesta del día anunció a la oradora de la sesión, una joven diplomática vegana llamada Karen, que proviene del mundo humano. Delegación colonial con respecto a la expansión del programa de reasentamiento de refugiados. Cole sonrió al ver al embajador Carl Phillips ponerse de pie para dirigirse a la Cámara. El antiguo diplomático había sido uno de los arquitectos clave de la nueva federación, ayudando a redactar la carta que garantizaba a todas las especies el derecho a existir y prosperar. Honorables representantes, Phillips comenzó: me complace informar que las 43 especies previamente eliminadas ahora tienen colonias en funcionamiento y plena representación en este organismo. Los terrilianos han establecido un próspero mundo agrícola. Los Cati han construido 3 nuevos centros de ingeniería y los deltarianos están explorando una vez más los confines del espacio. En la galería superior, Jake Morrison observaba con silenciosa satisfacción. El ex capitán de reconocimiento era ahora el almirante Morrison al mando del Servicio de Exploración de la Federación. Su nave, la Unidad de los Estados Unidos, se preparaba para la primera misión conjunta humana alienígena para explorar más allá del borde galáctico. La próxima semana, Phillips continuó, daremos la bienvenida a la primera clase de la Academia Interecies, donde los jóvenes de todos nuestros mundos aprenderán juntos, asegurándose de que los errores del pasado nunca se repetirá. La cámara estalló en aplausos. En la sección médica, la doctora Ellen Murphy trabajó con científicos alienígenas de docenas de especies, compartiendo conocimientos que el antiguo Consejo había atesorado durante generaciones. Enfermedades que habían plagado mundos enteros durante siglos se estaban curando mediante la cooperación. La transformación ha sido notable, dijo la doctora Amy Patterson durante un receso de la sesión. La científica vegana se había convertido en la jefa de desarrollo tecnológico de la Federación. Los humanos aportaron algo que habíamos olvidado. La idea de que las diferencias nos hacen más fuertes, no más débiles. Fuera de la estación, el tráfico espacial bullía con naves de todas las formas y tamaños. Las naves humanas trabajaban junto a naves de guerra draconianas, comerciantes de Altarión e incluso algunas antiguas especies del Consejo que habían abrazado el nuevo orden. La Alianza de Mundos Libres se había convertido en la columna vertebral de la nueva federación, proporcionando recursos y experiencia. En una pequeña ceremonia que tuvo lugar en el salón conmemorativo de la estación, las familias se reunieron para recordar a los que no vivieron para ver este día. Lisa Barnes, ahora comandante de la flota de la Federación,
depositó flores en un muro conmemorativo con los nombres de todos los seres que habían fallecido. En los campamentos del antiguo consejo. No murieron en vano, susurró a los nombres grabados en cristal. Nos aseguramos de eso. Sin embargo, la verdadera celebración estaba sucediendo en mundos a lo largo de la galaxia. En Nueva Terra, niños humanos jugaban junto a jóvenes rebeldes y cachorros cercanos en escuelas donde ninguna especie era considerada superior. En Drachamus Prime, ingenieros humanos trabajaron con maestros dragones para construir naves que combinaban lo mejor de ambas tecnologías. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando la princesa Lali, ahora presidenta del Consejo Juvenil de la Federación, anunció el logro más reciente de la galaxia. Hoy lanzamos la primera tripulación de especies mixtas para establecer una colonia en la galaxia de Andrómeda. Humanos, draconianos, veganos y altarianos trabajando juntos para explorar nuevos mundos. Los antiguos líderes del Consejo se enfrentaron a la justicia en los tribunales de la Federación. El portavoz Borak y su círculo íntimo fueron sentenciados a cadena perpetua por genocidio y crímenes contra la vida sensible. Pasarían sus años restantes en instalaciones cómodas pero seguras, obligados a ver cómo su visión del orden galáctico se desmoronaba en algo mucho mejor. La ironía que el almirante Cole reflexionó con el presidente Richard Dayes durante una cena privada es que tenían razón en una cosa: los humanos cambiaron la galaxia, pero no la camino. ¿Qué esperaban? Dayes rió entre dientes, levantando su copa por cambiar la galaxia una. Amistad a la vez. Al caer la noche en la estación Harmony, las estrellas brillaban más. Que en 1000 años la flota de exploración de Jake Morrison se preparó para partir en su histórica misión, llevando representantes de F-12 especies hacia lo desconocido, unidad de EU a la Federación. Al mando llegó su voz por el comunicador. Todas las naves, listas para partir. Comienza la cuenta regresiva para el salto. El almirante Cole observó desde la plataforma de observación cómo las naves se desvanecían en el hiperespacio, llevando las esperanzas y los sueños de incontables mundos. La galaxia ya no estaba dividida entre poderosos e impotentes, los elegidos y los eliminados. Era simplemente el hogar de miles de millones de seres con formas diferentes, pero unidos en el propósito de explorar, aprender y garantizar que nunca más alguien votara en secreto para borrar otra especie de la existencia. El secreto había sido revelado. Los votos habían sido contados y la galaxia había elegido su respuesta. Eligió la vida, la diversidad y la esperanza por encima del miedo y el odio. Y en la vasta extensión del espacio, esa respuesta resonó entre las estrellas. Una promesa que guiaría a las civilizaciones durante generaciones.